Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de la Fundación Saldarriaga Concha. El día de hoy vamos a tener un espacio para hablar acerca de la salud sexual de las personas mayores. Contarles que este episodio viene en parte por las preguntas constantes que hacen los territorios respecto a la sexualidad de las personas mayores y cómo abordar este tema en sus espacios de residencia. Es por esto que hoy traemos una invitada muy especial que nos viene a acompañar desde Profamilia y ella es Luisa Solano. Ella es la coordinadora de investigaciones de esta entidad con quien construimos junto a este equipo tanto de Profamilia como de la Fundación la investigación respecto a la percepción de la salud sexual de las personas mayores. Hoy queremos desde ahí hablarles sobre este tema. Bienvenida, Luisa. Hola María José, gracias por la invitación y bueno, empecemos. Perfecto. Para iniciar, quisiera que pudiésemos hablar respecto a por qué es importante este tema. Bueno, actualmente en Colombia 14 de cada 100 colombianos son personas que tienen 60 años o más. Y adicional a eso, como tú lo dijiste, en nuestra investigación identificamos que es un tema fundamental para que hablemos de este. Quiero recordar en este momento una de las citas que dijo una de nuestras participantes y es: nosotras estamos vivas, seguimos sintiendo, seguimos vibrando a pesar de la edad. Y es que normalmente creemos que después de los 60 años se acabó la sexualidad en nuestra vida, pero no es así. Esto es algo de lo cual queremos hablar y es importante que empecemos a tener en cuenta en nuestro día a día. Muchísimas gracias, Luisa. A partir de eso quisiera que pudiésemos abordar respecto a qué mitos se hallaron en el desarrollo de esta investigación referente a la sexualidad de las personas mayores. Bueno, se encontraron muchos mitos, pero digamos que en este espacio queremos hablar de 3 en específico. Por un lado, lo primero es pensar que después de los 60 años no existe el deseo sexual o que llegó a su fin la sexualidad, y no es así. Realmente entre quienes participaron, más del 87% de los participantes afirmaron sentir deseo sexual después de los 60 años. Por otro lado, las enfermedades suelen ser una barrera o un limitante para que la sexualidad siga estando presente en nuestras vidas, y también identificamos que es un mito y que no es así. En efecto, hay algunas consecuencias en términos de salud que terminan incidiendo sobre nuestra sexualidad, pero no significa que sea el fin. Y por último, el más común, creería yo, la menopausia y la andropausia marcan el final de nuestra vida sexual, y también identificamos que no es así. La sexualidad se transforma y en esta etapa de la vida la sexualidad pasa por muchos cambios, pero en ningún momento significa que llegó hasta ahí. Muchas gracias, Luisa. Y en ese sentido, ¿cuáles crees que son esas razones por las cuales se mantienen esos mitos dentro de la sociedad? Bueno, lo primero es que nosotros identificamos que existe un desconocimiento sobre los cambios que enfrentan las personas mayores con relación a su sexualidad. Entonces, por ejemplo, cuando llega la menopausia y la andropausia, que es incluso antes de los 60 años, el cuerpo está en constante transformación, pero pocas veces hablamos de qué es lo que le pasa al cuerpo del hombre o de la mujer en esta etapa de su vida. Esto nos llevó a identificar algo que nosotros llamamos en nuestra investigación la cultura del silencio, y es: pocas veces hablamos de cómo enfrento los cambios y cómo sigo viviendo la sexualidad tanto en pareja como pues a nivel individual en esta etapa de la vida. Adicional a eso, algo que nos pareció muy curioso, pero que en el contexto colombiano es fundamental, y es las creencias religiosas terminan siendo una barrera para explorar o para entender la sexualidad pues en esta etapa de vida, y existe un tabú para que yo lo pueda hablar con mis hijos, para que lo pueda hablar con mi familia, para que pueda hablar la posibilidad de tener relaciones sexuales, por ejemplo, si quedé viuda o si estoy separado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso si conozco una persona? Entonces digamos que existe un silencio y un tabú que lleva a que estas barreras persistan en la cotidianidad de las personas mayores. Creo que es fundamental este término que nos pones en este espacio, y es las barreras que existen en el entorno para que las personas mayores ejerzan este derecho a su sexualidad. En este mismo espacio quisiera preguntarte cómo influyen esos estigmas en el ejercicio ya de ese derecho, porque sé que es otra cosa de las que abordamos en la investigación.
Bueno, digamos que este estigma también está mediado, digamos, por otra barrera también, y es no hay una oferta de servicios que nos permita entender qué está pasando. Los servicios de salud se quedaron cortos en Colombia para hablar de sexualidad en personas mayores. Entonces, frente al desconocimiento, no tengo a quién recurrir muchas veces para indagar como qué está pasando en mi cuerpo, porque dentro de todas las dudas que tienen las personas mayores sobre los cambios, sobre los efectos de las enfermedades, los medicamentos y demás, pues tampoco tengo a quién recurrir para hablar de ese tema. Entonces, estos efectos nos han llevado de alguna manera a que la sexualidad se vea como algo que está en el segundo plano, pero también como algo que es importante abordar desde la autonomía, ¿sí? Entonces, las mujeres y los hombres mayores de 60 años nos decían que ellos sienten vergüenza al hablar de estos temas, pero es una decisión de vida, que quieren seguir abordando la sexualidad porque es fundamental para ellos hablar de esto, y la sexualidad como una decisión propia y autónoma. Y es, yo no me meto en la vida de mis hijos, yo no me meto en la vida de mi familia, yo no quiero que nadie se meta en mi sexualidad, pero sí quiero recibir información pues de primera mano y de manera informada de alguna manera. Y adicional a eso, identificamos que las percepciones o los estigmas sobre la sexualidad en personas mayores también es algo que viene desde la juventud, y es, nos estamos refiriendo o nos estamos enfrentando a una generación que no recibió educación integral para la sexualidad. Entonces vengo con un desconocimiento desde mi juventud, y en este momento tengo dos opciones. Uno, vivo mi sexualidad desde lo que he aprendido a lo largo de mi vida, o la vivo desde el desconocimiento. Pero algo sí está claro, y es que las personas mayores, si quieren seguir viviendo su sexualidad, siguen sintiendo, siguen deseando, siguen teniendo el placer como un referente en sus vidas, porque creen que no se acabó y no se va a acabar hasta que se muera. Muchas gracias, Luisa. Creo que aquí va a ser clave también todo el tema de la educación sexual a lo largo del curso de vida, ¿no? Y ya para cerrar, ya hemos hablado respecto a todos esos estigmas, prejuicios y por qué es importante hablar de este tema. Ahora, ¿cómo podemos proponer también recomendaciones para todas las personas que nos están viendo, pero también para las entidades públicas, que es donde surge este cuestionamiento que nos hace? Bueno, lo primero es identificar que la sexualidad pues es un tema que nos involucra a todos, ¿sí? Acá no hay por qué excluir absolutamente a nadie. Las personas mayores han tenido transformaciones en su cuerpo, que eso es algo que es evidente, pero es importante reconocer que existen espacios donde ellos se siguen relacionando, existen lugares como los centros día, que fue los lugares donde nosotros hicimos nuestra investigación, donde las personas establecen vínculos afectivos y sexuales que les llevan a identificar la sexualidad como algo fundamental. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en muchos de estos lugares, los profesionales que los acompañan tampoco tienen las herramientas para hablar de sexualidad en personas mayores. Entonces, lo primero es poder tener herramientas para poder como guiarlos de alguna manera en los nuevos cambios que están viviendo en su sexualidad. Y lo segundo es que como sociedad podamos hablar de estos temas. Identificamos que muchas veces las personas mayores afirman que se sienten cohibidos para vivir su sexualidad por su entorno familiar o entorno comunitario, donde dice, usted a esta edad no está para tener novio o para tener una relación. Entonces es importante que este estigma se reduzca, que empecemos a hablar de estos temas y que también identifiquemos que la sexualidad después de los 60 está ligada también al placer. Algo que nos decían es, después de los 60 yo puedo disfrutar de mi sexualidad porque no me estoy preocupando por otras cosas como un embarazo. Entonces la gente también dice, qué rico vivir mi sexualidad, pero sería más rico si no tuviera un tabú o una cultura del silencio que me estuviera permeando mi decisión. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, también poder guiar, por ejemplo, específicamente a las mujeres. Hay una feminización del envejecimiento en Colombia, que es importante tener en cuenta para reconocer que estos cambios que enfrentan en su día a día, pues pueden tenerlos acompañadas o con redes de apoyo entre pares. El par siempre va a ser un referente. Es más fácil que yo le pregunte a mi amiga, me está pasando esto, estoy dejando de lubricar, por ejemplo, me duele tener relaciones sexuales, a que yo lo aborde con otros actores, con otras personas. Entonces, en ese orden de ideas,
la recomendación es poder hablarlo, poder tener información verídica. La mayoría de personas ni siquiera consulta por internet acerca de su sexualidad en este grupo etario, y poder brindar un apoyo a quien realmente quisiera indagar más sobre estos temas, con herramientas y con información en centros día o para especialistas, y pues brindar accesos de salud, servicios de salud. Muchísimas gracias, Luisa. Yo quisiera dejarle también a nuestro público oyente y también quien nos sintoniza por video, y es uno, siempre hablar con estos temas desde los enfoques de educación, es decir, promover la educación sexual para personas mayores. Dos, las secretarías de salud también tienen que estar comprometidas con espacios para educar no solo a las personas mayores sobre el tema de la sexualidad, sino también a todas las poblaciones, garantizando que este es un tema que no se acabe, sino que se transforma a lo largo del curso de la vida. Y por último, invitarles también para que empecemos a hablar de estos temas, promover la invitación pues para que todos promovamos estos temas en los diferentes espacios en los que estamos. Muchísimas gracias, Luisa. Gracias a ti, María José, y a todos los invitamos a que hablen de sexualidad. ¿Cuántos de pronto hemos hablado con nuestros padres, con nuestros abuelos de este tema? Pero es importante que empecemos a hablar de ello. Muchas gracias.